agresiones sexuales. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Me pueden confirmar? No, dice Laura Dávila, ha empezado la función de compartir pantallas. ¿Ahí? Ya. Perfecto. Bien, entonces, pero además de estos 4 tipos de agresiones tradicionales y también la sexual, en la actualidad han surgido otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la violencia patrimonial, que es el no acceso al patrimonio, o sea, al dinero o a la posibilidad de conseguir un trabajo, o a la propiedad mediante coacciones para controlar la economía de la mujer y así tener que depender económicamente del agresor, ¿no? De ahí está la violencia simbólica, que es aquella que contribuye a mantener a la mujer en una posición de inferioridad en la sociedad, ¿no? La violencia obstétrica, que es el ámbito sanitario en situaciones relacionadas con la salud, la mujer o los procesos naturales del embarazo o el parto. Y la violencia vicaria, que es la violencia ejercida hacia los hijos al ser usados para dañar y controlar a sus madres mediante insultos, violencia física y o agresiones, ¿no? Y por último están unas nuevas, que es el ciberacoso, que es una forma de violencia en la cual se unen nuevas tecnologías para acosar y controlar y ejercer violencia psíquica sobre una mujer, ¿no? De ahí vienen los micromachismos, que son acciones, palabras o actos contra la mujer que no son de gran envergadura, que son vistos como normalizados y por ello son menos percibidos por la sociedad y la cultura, ¿no? Hay 4 tipos de micromachismos. El primero es el utilitario, que hablamos de, cuando hablamos de micromachismos, estamos haciendo referencia al comportamiento cotidiano, que supone un obstáculo a la igualdad entre hombres y mujeres, y así como a las pequeñas resistencias cotidianas a esta igualdad. Son acciones que a menudo pasan desapercibidas para la gran mayoría de las personas y por tenerlas absolutamente normalizadas e interiorizadas no hacemos algo al respecto. Una de estas categorías, según el psicoterapeuta Luis Bonino, las clasifica como comportamientos cuando se da dentro de la pareja, es que él llama micromachismos utilitarios, ¿no? Con esta etiqueta hace referencia a las estrategias de imposición de sobrecarga de trabajo a la mujer por parte del hombre, al evitar ciertas responsabilidades, más que un comportamiento sería un dejar de hacer, ¿no? Algunas situaciones típicas serían aquellas donde un hombre no se responsabiliza de tareas que tienen que ver con el ámbito doméstico o con los cuidados de otras personas, como los hijos, ¿no? De ahí está el otro, que es el micromachismo encubierto. Son los que atentan de modo más eficaz contra la simetría relacional y la autonomía femenina, y por su índole insidiosa y sutil que los torna especialmente invisibles, ¿no? En cuanto a la intencionalidad. Y de ahí está el de crisis. Estos suelen utilizarse de momentos de desequilibrio en la relación de pareja y hay un desbalance de poder en las relaciones, tales como el aumento del poder personal de la mujer, por ejemplo, si tiene un nuevo trabajo donde gana más dinero, entonces estos micromachismos van a aparecer para desequilibrar la pareja y bajarle el poder a la mujer, ¿no? Y el coercitivo es en estos micromachismos que el varón usa la fuerza moral, psíquica, económica o propia de su personalidad para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad y expoliar el pensamiento, el tiempo o el espacio y restringir su capacidad de decisión, ¿no? Bien, entonces, la violencia también se clasifica por el
la edad en la que se encuentra la mujer, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la etapa y el tipo de violencia que se le puede ejercer a la mujer. Entonces, la primera sería la prenatal, donde se puede ejercer violencia a través del aborto para seleccionar al feto en su función de sexo por los malos tratos durante el embarazo y en el embarazo forzado, ¿no? La primera infancia, vamos a ver el infanticidio femenino, los malos tratos emocionales y físicos, menos acceso a los alimentos y la atención médica, ¿no? También en la infancia tenemos la mutilación genital, el incesto, el abuso sexual, en menor grado el acceso a alimentos y la prostitución infantil, ¿no? En la adolescencia vamos a tener la violencia en el noviazgo y en el cortejo, en las relaciones sexuales bajo coacción económica, el abuso sexual en la escuela o en el trabajo, y la violación y el acoso en la prostitución forzada, ¿no? Y en la etapa de la procreación vamos a ver malos tratos infligidos a la mujer por sus compañeros íntimos, o la violación en el matrimonio, o los malos tratos, el asesinato relacionados con su dote, el homicidio perpetrado por el compañero, los malos tratos psicológicos, el abuso sexual en el lugar de trabajo, el acoso sexual, la violación, los malos tratos infligidos a mujeres discapacitadas. Y en la ancianidad están los malos tratos a las viudas, los malos tratos a los ancianos, que afectan mayormente a las mujeres, ¿no? El mayor maltrato es a los ancianos, es en la tercera edad, es hacia las mujeres. Sin embargo, encontramos también autores que optan por establecer diferencias entre las formas de violencia anteriormente expuestas, desde una perspectiva. Por ejemplo, algunos autores hablan de la violencia que se puede sufrir una mujer en el seno de las relaciones familiares, ¿no? Esto es lo que mencionaban antes, ¿no es cierto? Que guarda más elementos comunes con otras formas de violencia en el mismo contexto. Y aunque tengan otros protagonistas que con cualquier otro tipo de violencia contra la mujer en otro contexto, esta forma de operar está relacionada con la tendencia a cuestionar las dimensiones del género de la violencia, ¿no? Bien. Una pregunta, profesora. Buenos días. Sí. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Yo estaba recordando un caso y quería saber si se podría tipificar como violencia de género, por decirlo así, de alguna manera, la sobreprotección de... Hace años tuve antes que empezar a trabajar en colegios, en instituciones educativas, como recién egresé, y bien mal puse mi consultorio, pero duró poco tiempo hasta que entré a trabajar para el Estado. Y vino el caso de una señora ya mayor, y yo quería saber si tipifica contra la violencia de género, de alguna manera la sobreprotección de los padres hacia los hijos a tal punto de no hacerlos estudiar ni trabajar en la edad adulta, y luego reclamarles, no haces nada por la vida, etcétera, etcétera, porque esa persona tenía, me acuerdo, más o menos 38 años, había egresado de secundaria, pero los papás no le dejaban hacer una actividad superior, ¿no? Le decían, ¿para qué vas a trabajar si nos tienes a nosotros? Entonces esa persona parecía que también tenía un trastorno de personalidad, aparte que tenía un trastorno, ¿qué se llama esto? Ay, no me acuerdo muy bien, era digestivo, el colon irritable, que le daba muchas molestias, pero aparentemente esa persona, recuerdo, era tenía un CI, un cociente intelectual, no tenía retardo, ¿no? Había acabado satisfactoriamente la secundaria, y eso, o sea, y después de un tiempo me llama esa persona y me dice que los padres han fallecido, ¿no? Y que ahora no tiene trabajo, no solo tiene la casa, ¿no? Y se siente mal, entonces, y recuerda, ¿no? Y echa la culpa a los padres, ¿no? Esa persona ya tiene más de 35 años, y me dice a mí, ¿no? ¿Qué hago, no? Entonces, yo solamente la contacté por vía virtual, porque no estoy en Lima, trabajo en zona rural, en provincia,
y le recomendé que vaya a un centro de salud mental de ahí, ¿no? De su zona. Y lo único que le puede decir que todo lo que quiere hacer en la vida lo puede lograr y que no es tarde a pesar de la edad que tiene, ¿no? Entonces yo quería saber si eso tipifica como violencia de género, la sobreprotección, o sea, creo que podría ser en una escala social alta, ¿no? Un nivel psicosocial alto, que los padres le digan a sus hijos cuando acaben la secundaria, a un hijo, a una hija, no estudies, me tienes a mí, no trabajes, quédate conmigo, acompáñame, ¿no? Y eso tipificaría, mi pregunta es como violencia de género hacia la mujer. Eh, Bien, ahí habría que ver varias factores, ¿no? Varias variables y analizar el caso, ¿no? Porque tú me dices un hijo, una hija, no es lo mismo un hijo o una hija. Por ejemplo, si la motivación de los padres era mantenerle a la hija, en este caso, para que ejerza cuidados a los padres, ahí sería violencia de género, ¿no? No hablemos de tipificación porque de eso se encargan los legisladores, se encargan los abogados, nosotros nos encargamos de la intervención clínica, de la intervención de casos en los que determinamos que hay violencia o no, ¿no es cierto? Entonces puede ser violencia de género, pero dependiendo de las causales, los factores, ¿no? Porque por ahí también está, como me dices, que esta persona, género indefinido, eh, eh, tenía una discapacidad, también Es está ahí, mujer es profesora, bien. mujer es la persona. Entonces, por ejemplo, esto de la discapacidad, vimos que también afecta a las mujeres con discapacidad y esto va a ser un factor que aumente la discriminación, ¿no? Y también está el síndrome de Munchausen, que Munchausen por poder, que es tratar de limitar o de enfermar a este hijo para que no salga de la protección de los padres, ¿no? Entonces, esta es una violencia, pero también es una patología, es una enfermedad que agrede y violenta a la persona, ¿no? Entonces, habría que ver, delimitar, viendo cuál es el caso, ¿no? Cuál era el proceder, porque lo más probable es que sí haya violencia de género, puesto que no querían que trabaje o estudie para que les cuide, ¿no? Porque si querían hacer que permanezca dentro de la casa, mientras a ellos les tiene, entonces hay esto de que ella tiene que ejercer el cuidado, ¿no? Pero no se sabe, eso hay que verse en caso por caso, ¿no? Necesitaríamos más datos al respecto. Bien, veamos aquí. Ahora vamos a ir a un receso y luego hacemos un espacio de preguntas y luego, como ayer, vamos a hacer el ejercicio en el que nos vamos a reunir en una sala, ¿sí? Entonces vamos a darnos un receso de 20 minutos y regresamos allá sería 11, a las 11:40, ¿sí? 11:44. Solo estás apagado el micrófono. ¿Todavía están ingresando? Bien.
Empezamos, Esteban. Sí, ya, podemos continuar. Ok, perfecto. Bueno, entonces para responder a la pregunta que habían puesto en el chat de violencia vicaria, la violencia vicaria es todo el ejercicio de violencia que se hace a los hijos o a través de los hijos para agredir a la madre, ¿no? Entonces aquí puede haber manipulación de los hijos, le pueden poner en contra a los hijos de la madre para que la lastimen o le pueden ejercer directamente violencia a los hijos para lastimarle a la madre, ¿no? De ahí, no sé si tienen otra pregunta. Ahora voy a explicar lo del ejercicio, aún no les explico. El Perdón, texto, profesora, ¿sí? en esta de la experiencia de la violencia vicaria, se da en las dos vías también, cuando las mujeres utilizan a los hijos para hacerle daño, digamos, a su pareja. Sí, sí y no. Hay que ver cuál sería la motivación para ejercer la violencia, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, aquí hay que distinguir si es que le quieren hacer daño al hijo, ¿no? Directamente, ¿no? Como una forma de represalia. O si es que quieren ejercer daño a la pareja. Entonces, si quieren ejercer daño a la pareja, esto también se consideraría violencia vicaria y sería daño al padre, ¿no? En este caso. Por ejemplo, yo digamos, observo mucho cuando en las relaciones de parejas hay infidelidades. Entonces, muchas mujeres ponen en contra a los hijos, en contra del padre, y los chiquitos terminan peleando con el papá o haciéndole reclamos como, ¿verdad? Reclamos de adultos cuando en realidad es un problema de la pareja, no tienen por qué estar involucrados los niños, digamos. Ese es un ejemplo en los que yo he visto y que terminan, digamos, muchos padres alejándose de los hijos por este tipo de situaciones. No sé si cabe el ejemplo. Claro. Esto, por ejemplo, se llama, Linares lo toma y lo llama relaciones alienadoras, ¿no? Cuando los padres triangulan a través de los hijos esta condición de manipulación para que sea parte del uno o parte del otro. Entonces, aquí hay un manipulador exitoso y aún hay un manipulador rechazado, ¿no? El manipulador rechazado es el que se hace la víctima, que dice como, es que iguales no me quieren, como, ¿no? Y el manipulador exitoso, y este manipulador rechazado es, por ejemplo, los padres que no quieren hacerse cargo, pero le echan la culpa a los hijos de rechazarlo, ¿no? Entonces, como que no hacen un esfuerzo o toman de verdad la responsabilidad de estar ahí, sino que como dicen como, ya me botaron de la casa, entonces no quieren saber nada de mí, entonces desaparecen, ¿no? Y en cambio está el manipulador exitoso, que es en cambio el que ejerce activamente la manipulación, de ponerle en contra del otro padre y alienarlos de esa relación, y en cambio ahí sostienen esta relación, ¿no? Y ninguna de las dos estaría bien, ¿sí? Por ejemplo, un caso de esto que se podría analizar es el caso de Lucio Dupuy. Lucio Dupuy fue asesinado era un niño de 5 años, que es un caso de violencia de género, y fue asesinado por sus dos madres, ¿no? O sea, por la madre y por la novia, ¿no? Y en reiteradas veces el padre pidió la custodia del hijo, ¿no? Pero justamente porque el Estado no estaba atravesado por esta perspectiva de género, consideraron que la madre estaba apta para maternar, y como estaba presente la madre, siempre la custodia se le da a la madre, sin pensar en que había otras posibilidades de, por ejemplo, que la madre nunca quiso tener un hijo, ¿no? Entonces, reiteradas veces, aunque el padre pidió la custodia, no se le entregó a través del juez porque la madre estaba ahí presente, ¿sí? Y
en sus declaraciones la madre declara el odio que le tenía al padre y que él era una creación, su hijo era una creación de él y que por tanto era un repudio, que no deberían existir los hombres así, que no deberían existir. Entonces había un repudio y esto ejerció hasta le violaron, ahí se vuelve a ver, eran dos mujeres, la una era la madre, pero aún así hubo esta violación al hijo por parte de las dos, en la cual le cosificaron, ¿no? Entonces ahí vemos esta cosificación del cuerpo en la que tenían que dejarle marcas para que se volviera un regalo al otro, ¿no? Que sería el padre para decirle, hey, te maté lo más preciado, ahí mi venganza, ¿no? Entonces, y todas estas vulneraciones de violencia se veían constantemente, o sea, había un reclamo, una falta de atención del niño, el niño asistía a clases golpeado, muchas veces le vieron los abuelos, muchas veces le vieron los padres, y aquí está otro problema, ¿no? Que también esta violencia no se toma con la responsabilidad que debe ser, ¿no? Porque muchas veces le vieron, pero aún así no hicieron lo suficiente hasta que le costó la vida, ¿no? Ahora ellas están cumpliendo condena perpetua, pero en realidad la vida del niño no se va a poder recuperar. Y esto también es una violencia de género. Y se ve la violencia vicaria, ¿no? Ahí, justamente. Gracias. No, por favor. Claro, Wendy, la violencia patrimonial es, por ejemplo, cuando se habla desde que se intercede en que la mujer pueda acceder a tener un patrimonio propio, ¿no? Entonces, decir que tenga una propiedad o una seguridad o que pueda heredar de parte de los padres un terreno y cosas así. Por ejemplo, un caso que yo tuve de la violencia patrimonial fue que una señora tenía una pareja y esta pareja, cuando se muere el papá, le hereda a la mamá, o sea, a la señora, le heredan a la señora el terreno. Y la señora dice, bueno, y entonces ahí le propone ser esposos, ¿no? Pero le dice como seamos esposos y yo construyo la casa, ¿no? Entonces, años después, se da cuenta de que la casa estaba a nombre de él y él le pide el divorcio porque tenía otra familia constituida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver esta violencia en la que, a pesar de que tenían hijos juntos, lo que quería era arrebatarle ese patrimonio porque él consideraba que no era apto para ella, ¿no? Que era su trabajo y que él construyó la casa, entonces por ende era su casa, ¿no? No había partición de bienes ni nada por el estilo. No sé si se entendió. Sí, buenos días, licenciada. Sí entendí porque yo muchas veces lo había considerado o no violencia patrimonial o violencia económica, ¿no? Creo que se decía que era lo mismo. No sé si hay alguna diferencia o netamente tendríamos que diferenciar a los dos tipos de violencia o considerarlo dentro de la violencia patrimonial o económica como existen algunos textos. Digamos, la violencia económica es una de estas cuatro grandes, como les había mencionado, hay estas cuatro grandes, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica, ¿ya? Y dentro de estas cuatro grandes se van a enmarcar estas otras que en realidad son nuevas y que recién se están como delimitando, pero que se ven que tienen particularidades que se deben distinguir de estas cuatro grandes, ¿no? Entonces la patrimonial sí viene a ser
de parte de la violencia económica, pero también tiene una mezcla de lo simbólico, que sería esto de que la mujer no tiene que tener una propiedad por su rol de género, y también viene de esto psicológico, de minusvalidar la capacidad para que la mujer tenga un lugar seguro donde estar, ¿no? Entonces, por eso hacen una nueva acepción, que es esta violencia patrimonial, donde no pueden tener ningún patrimonio, ¿no? Ujú. Por favor, si me podría enviar la fuente o el autor de quién divide estos tipos de violencia para poderlo leer un poquito más. Gracias. Claro, todo lo que está aquí, ahora de tarde, yo le paso a Esteban todos los textos, y en estos textos vas a encontrar esto, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, supongo que ya enviaron al grupo de WhatsApp que tengan la lectura. Y entonces el ejercicio va a ser que yo les envíe un texto que es de micromachismos, al cual es bastante corto, eh, pero le vamos a dedicar 15 minutos para leerlo individualmente, y luego en grupos no, de más personas, vamos a hacerlo de 10 personas, eh, nos vamos a separar en sala y vamos a poner 5 ejemplos de cada micromachismo basándonos en nuestra vida cotidiana, ¿ya? La idea no es que busquen en internet, porque entonces no habría un análisis propio nuestro, ¿no? El ejercicio pretende que tomemos conciencia de la normalización que tenemos de nosotros mismos, del patriarcado, y aunque consideremos que no somos machistas, también todos estamos construidos a través de este sistema, pero como agentes de cambio y bienestar tenemos la obligación de deconstruir y a reaprender nuestras conductas para poder hacer intervenciones equitativas e igualitarias, ¿ok? Profesora, por favor, ¿lo podría visualizar en la pantalla porque mi celular no lo tengo? Por favor, en la pantalla Sí. lo podría compartir. Sí, claro. Hola, buenas. Hola, Ruperto, ¿cómo estás? Lo que quería decir era, no, como somos grupos de distintas instituciones, que lo suban en la plataforma, porque en el grupo de WhatsApp de Incosame, yo estoy por ahí, no publican ningún tipo de diapositivas o artículos. Comúnmente lo ponen en la plataforma y de ahí lo vemos. Sí, ahorita les envié por el chat de la conferencia. Ahí está el artículo. Y de ahí en la tarde van a subir todos estos documentos a la plataforma, sí. Igual, Esteban, no sé si puedes ayudarnos a subirle ahorita al archivo en la plataforma para los que quieran descargarse de ahí. Ya, a ver, tomando en cuenta, sí, justamente lo que dice el compañero, tenemos diferentes grupos por cada institución. En todo caso, se les envió al chat que tenemos nosotros para que se distribuya a cada institución, pero si es que le es factible ahorita para ingresar ¿cómo es esto? A la plataforma, pues entonces yo ahorita ya les estoy abriendo. En la carpeta que hice bibliografía del módulo, pues ahorita ya lo estoy subiendo, ¿sí? Igual todos los documentos, como dijo Sol, pues van a estar a encontrarse hoy en la tarde. Igual los grupos también ya están armados, por si acaso. Ah, perfecto. Bien, entonces aquí tenemos el micromachismo encubierto, que era lo que les mencionaba antes, y cada uno de estos va a tener diferentes. Dentro de los micromachismos hay otros, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en los machismos encubiertos hay el abuso de la capacidad femenina del cuidado, hay la creación de falta de intimidad, hay el pseudo intimidad y la desautorización, ¿no? También está el paternalismo y la manipulación emocional, la autoindulgencia y la autojustificación. Entonces, tienen que poner un ejemplo de cada uno de estos subtítulos que están dentro de, por ejemplo, el micromachismo encubierto, ¿no? Y luego está el micromachismo en crisis, que tenemos el pseudoapoyo, la resistencia pasiva y distanciamiento, rehuir crítica y negociación, promesas de hacer méritos, el victimismo, el darse tiempo, el dar lástima, ¿no? Son 3, ¿no es cierto? Y está acá el coercitivo. ¿Dónde está? Aquí está, micromachismos coercitivos, que está la intimidación, el control del dinero, la no participación en lo doméstico, el uso expansivo abusivo del espacio físico y del tiempo para sí, la insistencia abusiva, la imposición de la intimidad, la apelación de la superioridad de la lógica varonil y la toma de abandono repentinos de la mano de la situación. Sí, la consigna de la actividad entonces va a ser, tenemos 3 tipos de micromachismos que son el micromachismo coercitivo, el encubierto y el micromachismo en crisis, ¿no? A partir de estas, yo ya les leí las concepciones principales en grandes rasgos, pero cada una de estas tienen unos subtítulos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo por grupo de cada uno de estos que se base en una historia suya personal, por ejemplo, de intimidación, de control, de no. Entonces, uno de cada uno, ¿ya? Entonces vamos a hacer uno de cada subtítulo del micromachismo encubierto, de en crisis y de coercitivo, ¿sí? Entonces pueden reunirse por partes, que lean, que entiendan qué es y que se puedan ir explicando qué es cada uno y de eso poner ejemplos, ¿sí? Ya, listo. ¿Me comentas entonces, Sol, para abrirles las salas y qué tiempo tendrían? Sí, ya, unos 15 minutos. Listo, entonces, 12:20 nos estamos reincorporando. Que les vaya súper bien, las salas ya están abiertas.
Bien, ¿cómo les fue? Muy poco tiempo. Se acabó el tiempo. Sí, bueno, van a tener que revisarlo en casa más a profundidad porque aún tenemos un montón de materia por ver. Pero tal vez algún representante de cada grupo que nos quiera dar como el ejemplo que más pudieron acordar y a qué hace referencia de los micromachismos. Me parece que nosotros somos el grupo 1. Con Reina vamos a hablar. Ok, Ya, nosotros en la parte coercitiva, bueno, hemos trabajado 4 puntos. La intimidación, el control del dinero, la participación doméstica y un poquito de la expansiva. Yo voy a explicar a través de ejemplos la parte de intimidación y control de dinero, y Reina me va a ayudar con la parte de participación doméstica y expansiva. perfecto. En cuanto a intimidación, habíamos considerado que como somos mayormente latinos, en este caso yo soy de Perú, el hombre, como ejemplo, es cuando el hombre llega a la casa de trabajo y no quiere bulla, no quiere problemas, quiere tener un tiempo para él, el espacio. Entonces nos damos cuenta cómo intimida a la mujer para tener el espacio. Ese espacio se dé en la casa, ¿no? Antes ella prepara todo para que los chicos de repente hayan cenado anteriormente, hayan mirado la televisión y el esposo llegue y no tenga ningún agente externo que lo pueda fastidiar y molestar, y la esposa prepara todo eso, pero está intimidada, o sea, ya está con el chip de que él va a llegar y que tengo que tener todo ordenado, listo y preparado para que él llegue y esté tranquilo. A pesar de que siempre en ese proceso decimos que la mujer también ha laborado en casa en muchas actividades. En cuestión de control de dinero, también la dependencia. Eso se da mucho porque muchas de las mujeres están dedicadas, no el 100%, pero algunas mujeres están dedicadas al hogar. Entonces, eso hace que en la parte económica se dependa del hombre para actividades, para los gastos que se hacen en la casa. Y como ejemplo poníamos en que el hombre de repente solamente le deja para cuestiones puntuales, como por ejemplo para la alimentación del día, para el pago de servicios, ¿no? Pero no deja para de repente para una emergencia que puede suceder, y la mujer se ve en la necesidad de depender económicamente del varón. Si hay una emergencia de repente con alguno de los hijos, la mujer posiblemente no tiene dinero y va a tener que llamarlo por teléfono al esposo y decirle, mira, tengo esta emergencia, sucede esto, no sé, ¿no? Muchas cosas que pueden suceder. Y no solamente lo veíamos en ese caso en cuanto a la mujer cuando se dedica a las actividades del hogar, que no son valoradas. O sea, las actividades del hogar son tan importantes como cuando nosotros salimos de casa o cuando el varón también sale de casa, sino también nos estamos dando cuenta que a pesar de que la mujer también ahora en estos años hace un aporte económico, también depende del varón para la toma de decisiones. Reina, ¿me puedes ayudar con lo demás? Bueno, creo que te refieres a mí. Creo que sí. Reina, ¿no? Bueno, es que ese apellido, pero está bien. No pasa nada. Ay, discúlpame. No pasa nada, no pasa nada, suele pasar. Bueno, creo que ya vas mencionando también un poquito en la no involucración de las labores, que actualmente pues ya nosotras afortunadamente podemos trabajar, por eso estamos aquí también incluso preparándonos más, ¿no? Y aún así hay ocasiones, incluso yo puedo decirlo, ¿no? Creo que eso no lo dije yo en el ejemplo mientras estábamos en sala, pero incluso considero esta parte que yo tal vez hasta tenía ese micromachismo, por decirlo así, porque es como que yo llego de la consulta y todo, y todavía tengo como este pensamiento de tengo que llegar a hacer un montón de cosas en casa, y de pronto es que considero que los varones todavía no están con eso, ¿no? Como que llegan del trabajo y no es, al menos en mi caso, no es que sí, obviamente es un trabajo compartido, pero aún así yo considero que dentro de mi cabeza está más esta cuestión de es que tengo que limpiar la casa, es que tengo que la ropa, que la comida, ¿no? Y me parece que todavía en la mentalidad de los varones es como,
se están involucrando, pero todavía no está esto. Yo considero que cuando hablábamos de la ola de las olas del feminismo, es que ahora como que ya se nos hizo un montón de trabajo en esta de la no involucración en las labores domésticas. Todavía estamos como muy, tenemos que ser ahora muy buenas profesionistas o trabajadoras o lo que sea, pero también todavía con los roles de las limpiezas de la casa y todo esto, y eso creo que todavía está bastante, yo creo que incluso, no sé si las demás compañeras, al menos en mi caso, como que estoy trabajando esta parte de, ok, pero yo hago un montón de cosas y que no pasa nada si me relajo poquito, porque es una labor de pareja, bueno, en el caso de yo, pareja heterosexual, es un trabajo de ambas partes, y en el uso expansivo, pues sí, efectivamente por ahí hacían este ejemplo las compañeras que todavía se ve bastante en Latinoamérica, que los hombres todavía tienen más espacios de tiempo para sus hobbies que mencionaban, de hecho, los domingos, que es que se van al partido y todo esto y regresan un montón tarde, y se me ocurrió a mí otro espacio. Hace poquito, hace bastantito tiempo que ya no uso el autobús, pero recordaba mucho que, por ejemplo, en el autobús, los hombres llegaban y expandían las piernas un montón y a mí eso me molestaba demasiado, que eso también es un uso expansivo del espacio para mí. Eso se hablaba en lo que nos le mandó de los micromachismos en casa, que usaban el sillón, pero yo me quedé pensando incluso en los espacios públicos, en el autobús, cómo usan, o sea, abren las piernas un montón y peor si son hombres muy grandotes y te sientes incómoda de sentarte incluso a un lado, pero como que si se sintieran con ese poder, como que este es mi espacio y no, quítate, hazte para allá, este es mi lugar. Y eso yo lo quería agregar brevemente. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Como que lo estábamos leyendo entre todas y no alcanzamos a ver lo demás, lo siento. Sí, no se preocupen, sí está un poco bastante de información. Y también para acoplar eso, también lo que mencionaban de sus ejemplos pueden entrar en los micromachismos encubiertos, ¿no? Esto de tener un espacio de intimidad, darles la intimidad, pero como que cuentas conmigo para el dinero, cuentas conmigo para tener un espacio para la comunicación, pero al fin y al cabo no es que cuentas conmigo, no es tan real ese contar con la otra persona, ¿no? Es una pseudo intimidad. Bien, el grupo 2, que nos quieran decir los ejemplos que sacaron. Bueno, por el poco tiempo también que tuvimos, sacamos solamente 2. El primero fue cuando se ejerce el poder del hermano mayor, ¿no? Incluso no necesariamente si es el hermano mayor, si simplemente es el hermano varón, tú me tienes que hacer caso porque yo soy el hermano, ¿no? Sin énfasis en la O, ¿no? Y también el siguiente ejemplo del económico, muy a pesar de que me parece que ese ejemplo es de mi compañero Isaac, de su familia, que a pesar de que el hombre y la mujer trabajen y tengan ingresos y puedan aportar ambos a la casa, se le da la carga a la mujer, que ella tiene que pagar luz, agua, servicios, ella tiene que ser la encargada, mientras que el esposo puede disponer de su sueldo y no aporta significativamente al hogar. La carga se le da a la mujer. Y bueno, esos son los 2 ejemplos que pudimos hacer. Perfecto, muchas gracias. Igual aquí está en los 2 ejemplos de los 2 grupos que hablaron, así como que, por ejemplo, lo que mencionabas Diana y lo que menciona Jordana, de la doble jornada que cumple la mujer, ¿no? Entonces va a un trabajo remunerado, cumple, y luego vuelve a casa a hacer otro trabajo y las actividades de las mujeres nunca se acaban, ¿no? Y también estaba esto de lo que decían como los encargados de hacer las citas médicas, las encargadas de hacer el planning de comida, las encargadas de todo de la casa son ellas. Y muchas veces se excusan los hombres en decir es que yo no sé, es que yo no puedo, y creen que por naturaleza nosotras nacimos con un chip que nos dijo cómo llamar por teléfono y cómo agendar una cita, ¿no? Entonces esto es como ellos se infantilizan, se encubren el no poder para
encubrir estos micromachismos y no apoyar, ¿no? Y también nosotras que nos metemos lo que decías, Diana, de este chip de superwoman, de creer que tenemos que hacerlo todo perfecto, pero al mismo tiempo no ser las personas perfectas. Y eso es imposible, o sea, somos humanos y en realidad nos desgastamos de más para poder ponernos ante el ojo masculino y ver que somos lo suficiente, pero no estamos haciendo gran esfuerzo para ser lo suficiente como ellos, que siempre son lo suficiente para ellos, ¿no? Eso. El grupo 3. Hola, buenos días. Bueno, buenos días acá. Buenas tardes para ustedes. Nosotros también por tiempo solamente pudimos ver 3. El de la intimidación. Una compañera hablaba del caso, por ejemplo, de cuando una mujer va con la pareja y tal vez se encuentra en la calle alguna amistad, ojalá varón, y que le saluda, entonces su pareja se muestra incómodo, una mirada como juzgando tal vez su postura, como haciéndole ver que no le gustó, ¿verdad? Y recordándole que ella está solo disponible para él, ¿verdad? Estos son como casos típicos que podemos ver. Con respecto al control del dinero, bueno, comentábamos de un caso de una amistad mía en ese caso, que ella comentaba que ella estaba dedicada al cuidado del niño y de la casa y ella estaba consciente que ella tenía derecho por ese trabajo que ella hacía, a su dinero, pero que su pareja era el único proveedor, digamos, externo, y que ella no sabía cuánto se gastaba o cuánto ingresaba, cuánto dinero se gastaba y cuánto dinero ingresaba, y que ella sentía pena a veces de pedir ropa, pedir dinero para comprar su ropa interior incluso, ¿verdad? O sus artículos personales, maquillaje o lo que quisiera, ella no lo hacía porque se sentía con temor. Y el último que hablábamos también, ¿verdad? De cómo la participación en lo doméstico, incluso a veces nosotras, que ya somos un poquito más viejitas, tal vez las mujeres más jóvenes no tanto, pero las que fuimos criadas desde el machismo también, postergamos ese machismo a través de eso que ya mencionaron, cuando uno llega tal vez del trabajo y empieza su segunda jornada, ¿verdad? Y no involucra a los hijos varones en el hacer la comida, preparar la cena, preparar la mesa, no involucra uno a los hijos, ¿verdad? Y eso se ve mucho, como bien decían por ahí, es nuestra cultura latina, esto se ve mucho más, ¿verdad? El no querer involucrar a los hijos varones en las prácticas domésticas. Eso sería porque no nos dio más chance de ver otras. Ojo aquí, mencionaste algo muy importante, es como que le llamamos micromachismos, porque como que son invisibilizados, pero aquí mencionaste algo sobre el temor, ¿no? El que no puede mencionarle a su pareja que necesita la plata que ella se gana para comprarse algo por temor, ¿no? Entonces aquí hay que ver que estos micromachismos en realidad son el preludio para una violencia extendida y que llega al feminicidio, ¿no? Entonces, no es que estos micromachismos no hacen daño y no dejan huella, sino que están marcando y están atemorizando a la víctima a tal punto de no permitirle ejercer su libertad. El cuarto grupo. Esteban, ¿me ayudas con el cuarto grupo? Hola. Ahí está, Roberto. Hola. Sí, habíamos coordinado, estábamos con Patricia. Bueno, nos hemos pasado la lectura, no hemos conversado así como se debiera. Pero dentro de lo que yo estaba leyendo había visto lo de la desautorización. Por ejemplo, ahí en el caso de lo que es son profesionales la pareja, ha sido pues una colega y dentro de eso era el Día de la Madre
Y como era el Día de la Madre, ella es mamá de 2 hijos, pero su esposo lo que hizo es irse de su casa, porque dijo que tenía que celebrar a su mamá. No, ella no era, su esposa no es su mamá. Entonces, ahí creo que hay una forma un micromachismo, ¿no? De no valorarla también, porque al final, aunque no sea su mamá, representa es la madre de sus hijos. Sí, no hay ese tipo de violencia física, pero sí, pues esta actitud ya está generando un tipo de violencia que ella también se daba cuenta, porque este tipo de cosas se notan y es de controlarla. Ambos trabajan y lo otro detalle es también el control que ejerce, por ejemplo, en los horarios de salida. Ambos salen entre las 6, conocen la distancia, entonces no hay otro lugar que ir y debe llegar puntual a su casa, ¿no? Y ese control, aún sabiendo que ambos son profesionales. Y dentro de eso, ella gana más, por lo tanto, el que gana más aporta más, también le dicen, ¿no? Hay esas actitudes que son, aparentemente, tal vez uno podría verlo como problemas de relación de pareja, no, vemos que acá también son conductas y actitudes micromachistas. Es lo que yo puedo opinar. Claro, aquí también se puede ver la manipulación emocional que se ejerce, ¿no? Patricia. Yo soy de ese grupo, y quería poner un ejemplo que a mí me impresionó mucho, por ejemplo, de lo que es el control del dinero patrimonial, y de muchos ámbitos en una relación de pareja, desde de una vecina ¿verdad? De la comunidad donde yo vivo. La pareja de esta mujer tenía control de todo, o sea, manejaba el dinero, le daba la plata a ella para que, digamos, atendiera a los hijos y pagara, pero él le daba estrictamente lo necesario. Él fue el que construyó la casa, es decir, él es el que manejaba absolutamente todo. Esta pareja se murió y cuando él se muere, ella queda de ahí totalmente, ¿verdad? En un estado como de indefensión porque no conocía absolutamente nada de cómo se manejaba todo lo que era la organización de la casa, no conocía nada de las propiedades, no conocía. Y entonces fue como darse cuenta cuando se muere su pareja del estado, o sea, ¿verdad? De indefensión en la que la dejó, ¿verdad? De lo tapada que tenía ella sus ojos, y empezó a descubrir una serie de situaciones, inclusive en la construcción de la casa, que ella estaba como horrorizada. Era como haber vivido en su relación de pareja 20 años con los ojos vendados, ¿verdad? Entonces fue un impacto de el darse cuenta, ¿verdad? Que inclusive para manejar a los hijos era absolutamente difícil porque no sabía ni cómo se manejaba el dinero, ni cómo estaba la situación, o sea, nada, ni siquiera tenía papeles, ni siquiera sabía nada de cómo ella había quedado en relación con la herencia o con las propiedades, o sea, nada, ella no sabía absolutamente nada, tuvo que agarrarse de un montón de gente como para empezar, como a investigar qué había, qué tenía, cuáles eran las condiciones y empezar a ver cómo se reorganizaba y se armaba para poder atender toda la situación familiar, además de la situación de duelo que estaba pasando ella, pero no fue el impacto de perder a la pareja, sino darse cuenta de la situación en la que ella vivía. Entonces eso es como una situación muy extrema, ¿verdad? De violencia en todos los ámbitos y en los que puede caer una persona, una mujer, y el daño, ¿verdad? Que se le hace no solamente a ella, sino a sus propios hijos también. Sí, claro, es como se decía ayer, es volver a la primera ola donde las mujeres no tenían acceso a la propiedad y se quedaban totalmente desamparadas, sin derecho a tener en dónde caer muertas, ¿no? Pero aquí también mencionas algo sumamente importante que sucede en la violencia y es el aislamiento, ¿no? El control del dinero permite que monopolice las decisiones sobre el dinero y esto limita el acceso a la mujer. Y no lo limita solamente en la parte económica de comprar cosas materiales, sino también la limita en forma
de relacionarse socialmente, ¿no? Y cómo esto que le permite la muerte de este agresor, ella acceder a un mundo de redes, de conexiones para aprender, ¿no? Y qué importante es tener una red de apoyo para poder sostenerse, porque si no fuera de que hubieran encontrado a estas personas, probablemente hubiera terminado en situación de calle. Y entonces, aquí es un papel fundamental. ¿Cuál es el control? Ejercer el control y el poder permite que te quite o no la libertad de acceder a todos tus derechos, ¿no? Y te aísla, y muchas veces ni siquiera sabes que estás siendo privado de esa libertad, porque ya entraste en ese juego y por manipulación, por intimidación, te quedas atrapado en ese juego, ¿no? Ni siquiera sabes porque no tienes comunicación con el exterior, es como estar secuestrado. El grupo 5. Sí. Miren. Sí, justamente estábamos ahí comentando acerca de los primeros, porque también por cuestiones de tiempo, hablamos de intimidación, ¿no? Lo que ocurre a veces, lo que mencionaba el tema de, veo, y eso es muy frecuente, veo en parejas, por ejemplo, cuando la mujer de repente se suelta un poco, ¿no? O sea, empieza quizás a divertirse o algo a hacer, quizás alguna otra actitud, pues el hombre con una mirada o sea, fija, se apaga. O sea, la chica termina apagándose, ¿no? Y es como que normalizamos, o sea, es como que una pequeña mirada ya pues cortó todo, ¿no? Entonces vemos aquí cómo de otra forma se está ejerciendo este tipo de presión, se podría decir, ¿no? Intimidación. Y también hablamos de intimidación, el hecho de que a veces pasa acá también en Perú, cuando a veces subes micros o alguna movilidad popular, ¿no? Entras y a veces te miran con cierto morbo. O sea, quizás no te están diciendo palabras obscenas ni nada, pero te miran de una forma tan, o sea, que es incómoda, ¿no? Incluso a veces empiezan como que a coquetearte o hacer guiñitos o miradas. Es como que, y eso es como que normalizado. Creo que a ninguna mujer le gustaría en algo que debería ser seguro, pues se sienta así incómoda, ¿no? El tema del control del dinero, ¿no? Muy aparte a veces de que la pareja coja el dinero de la mujer, algo que también hemos sido partícipes, el hecho de a veces cuando la mujer no tiene una profesión, ¿no? Se dedica a la casa y el hombre es el que trabaja. Y algo que yo vi en un familiar era de que tenía que mentir, o sea, decir de que había gastado en pollo o había gastado en arroz, en cosas así de comida, ¿no? Para poder comprarse ya algo para ella. ¿Por qué? Porque si le decía, oye, ¿sabes qué? Cómprame quizás un polito, o cómprame un perfume, o cómprame un labial, se iba a molestar, porque no estaba dentro de los gastos, ¿no? Tenía que ser netamente para el hogar, entonces tenía que empezar a mentir sobre eso. Y ella de una otra forma aceptaba eso y siempre justificaba por el hecho de que no es profesional. Y nada justifica eso, ¿no? Creo que no necesitas ser profesional para que de una otra forma te respete la otra persona. Y bueno, Claro. la participación, claro, en lo que es la participación no doméstica, que es lo que ya lo había mencionado mucho, ¿no? El hecho de siempre la mujer que tiene que ser más de los quehaceres, ¿no? Si vemos a alguien haciendo, es como que no es permitido que un hombre lave los platos o verlo un hombre barriendo. Incluso nosotras aceptamos algo, ¿no? Algo que escuché a mis amigas, decía, ay, pero él cocina, qué lindo, es lo mejor por ver a un hombre. O sea, te tienes que emocionar por eso cuando en realidad tiene que ser de lo más normal. O sea, no es que sea el mejor partido, sino que no entiendo por qué el hecho de, o sea, y eso es lo que hablábamos en el grupo, de que a veces nosotras como mujeres fomentamos esto, ¿no? A veces decimos cuando el tema de cuando la pareja no quiere que salga sin él, ¿no? O sin ella. Entonces, ¿qué le decimos a veces al escuchar entre amigas? No, porque si sale seguro la gente va a llenar de chisme, le va a decir que has estado con otro, tienes que salir con tu enamorado, ¿cómo vas a salir sola si ya tienes una pareja? Entonces, como que nosotros fomentamos y normalizamos ese hecho, ¿no? Es como que si a mí no me dejan salir, tú no, porque eres mi enamorada, ¿cómo vas a estar sola? Y a veces los hombres dicen, no, te puedes exponer a muchas cosas, ¿no? Y dices, ay, qué lindo, ¿no? Que me protege, pero en realidad todo esto conduce a la violencia en sí, ¿no? El tema del control, algo que veo muy frecuente, y no sé
que es demasiado, y yo siempre le digo que eso está mal, el hecho de decir, ¿dónde estás? A ver, mándame foto. Es como que toman fotos, estoy con ella, con mi amiga, ¿te acuerdas? Sí, a ver, videollamada. Y es que, no, no, o sea, el hecho de que tú decirle a una persona, ¿sabes qué? Estoy con tal, es suficiente. No tienes por qué hacer videollamadas, fotos, y se vuelve muy, muy rutinario, porque incluso hasta las mujeres hacen eso con los hombres, ¿no? ¿Con quién estás? A ver, foto. Entonces siempre está, oh, mándame tu ubicación para ver si estás ahí, ¿no? Yo conocí a un amiguito que le puso incluso como un programa en su celular. No sé cómo, que hace muchísimos años cuando estaba en la secundaria, le puso un programa en su celular, como él le regaló el celular a su pareja, donde él desde su celular veía los mensajes de ella cuando conversaba. Y me dijo, mira, estaba hablando mal de ti y esto y el otro. Y yo le decía, o sea, ¿cómo es posible de que, o sea, está bien que le regales un teléfono, pero le pongas este aplicativo, un aplicativo que yo nunca había escuchado, pero lo podía leer los mensajes de ella? O sea, él desde su celular revisaba todo lo que ella hacía en ese teléfono, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, hasta ese punto, o sea, es demasiado, no es algo excesivo, creo yo. Entonces, esas pequeñas cositas que siempre vemos de manera rutinaria, ¿no? Y a veces nosotros, creo, de una otra forma, las mujeres, la familia, las madres, los padres, fomentan de que eso siga creciendo. ¿Por qué? Porque lo normalizamos, ¿no? Entre comillas, normalizamos. Creemos que eso es normal, pero en realidad no lo es, pues, ¿no? Sí, justamente es algo que nosotros empezamos a normalizar esto de los celos, ¿no? Y se justificaba un montón. Más adelante vamos a ver esto de los celos, de cómo un estudio reveló que las adolescentes piensan que el amor nace de los celos, ¿no? Y yo me acuerdo realmente que en la universidad me enseñaron esto, ¿no? Que parte de los celos son naturales y están bien, y cuando se llevan sanamente, está bien, parte de la relación. Pero en realidad, si se ponen a pensar, los celos, o sea, no es lo mismo, no, en realidad no se entiende, porque me explicaban a mí que era una forma instintiva de proteger lo suyo, ¿no? Pero nosotros no somos animales, somos seres racionales, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos protegiendo, no? Porque, digamos, ser celosos con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, eso es nuestro, eso es lo que realmente puede ser nuestro, nosotros mismos, ¿no es cierto? Nuestra autoestima, nuestro pensamiento, pero los celos hacia las otras personas, cómo las otras personas, en qué punto empiezan a pertenecernos para nosotros poder celar a alguien, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esta discriminación? Porque a partir de esto, igual la monogamia es un constructo social creado, no es que todas las sociedades o que nosotros nacimos, digamos, como los pingüinos, que es algo que dice la gente, para ser monogámicos. No, eso es un constructo social que creamos nosotros, ¿no? Y va a depender mucho de la sociedad en la que nos creemos, ¿no? Entonces, en realidad, esto de la pareja, de los celos, es una forma de control que puede llegar a hacer daño, ¿no? Esto de violar totalmente la intimidad de una persona, revisándole, hackeándole un celular, esto ya es violencia, y este tipo de violencia en realidad es denunciable y tiene en Ecuador 5 años de cárcel, ¿no? Cualquier tipo de intimidación por internet, por robo de datos, por publicación de información en internet, ¿no? Mínimo te dan 5 años de cárcel. Entonces, están cometiendo un delito, más allá de responder a esta justificación de amor, en realidad están respondiendo con violencia. Y eso hay que tener bastante en claro esto, ¿no? ¿Y cómo ahora estamos percibiendo esta transformación? ¿Por qué es importante esta perspectiva de género? Porque si bien nuestra generación se construye a partir de esto, ¿no? De que las relaciones, de que el matrimonio ya no es como antes, de que ahora hay las relaciones líquidas y cosas así, pero también el compromiso, o sea, en dónde se dejó el compromiso. Y ahora podemos ver, por ejemplo, siempre en la clínica con adolescentes debemos de estar actualizados
a las nuevas tendencias que salen de series, de películas, de música. Y por ejemplo, a mí me ha sorprendido un montón estas nuevas generaciones, cómo hacen las series, ¿no? Por ejemplo, Euphoria, por ejemplo, cómo ya en estas series empiezan a mostrar la realidad de lo que es una violencia de género y no lo encubren a través del chico malo o el chico que quiere el control, o el chico popular, ¿no? Que es lo que nos vendían a nosotros, ¿no es cierto? Y entre más popular y entre odiarnos a las mujeres, aquí en cambio se ve bastante la sororidad dentro de estos ambientes, ¿no? Y también te dan la educación de qué son los celos, de por qué no tienen que ser, y esa es la educación a la que tenemos que nosotros revolucionar para poder que nuestros adolescentes entren en este pensamiento, ¿no? Bien, no sé si hay otro grupo. No, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya nos queda muy poquito tiempo y nos falta un montón, así que les voy a mostrar mejor un video que era parte de la exposición y el resto de la clase la vemos la siguiente semana, ¿sí? Porque no nos alcanza tiempo para ver los demás conceptos. Buenas tardes, profesora. Una consulta. ¿Los micromachismos se pueden eliminar o modificar de esa persona que los dice, que los hace? Sí, justamente ese va a ser nuestro trabajo, ¿no? Digamos que nosotros trabajar con ya la persona que comete el homicidio, es bastante difícil recuperarlo, ¿no? No es que imposible, pero ya implican un montón de mecanismos como el propio narcisismo o la psicopatía, de los cuales hay mucha investigación de la que no podemos volver atrás. Sin embargo, como estos micromachismos, vamos a ver que en realidad están construidos y normalizados en casi todos nosotros. Entonces, la psicoeducación, y aquí les recomiendo, por ejemplo, que sigan una página de Instagram que se llama Hackea tu Macho. Y son posts, son unos terapeutas que trabajan en realizar intervenciones en las nuevas masculinidades para que entiendan que estas masculinidades están siendo, como lo dicen ahora, tóxicas, ¿no? Que están siendo violentas en realidad. Entonces, claro que se puede cambiar, ¿no? Todos cambiamos nuestro pensamiento, nosotros somos diferentes de los que éramos antes de entrar a la universidad, de antes de entrar al trabajo. Yo personalmente, antes de empezar a trabajar con violencia, era muy diferente. Me he deconstruido un montón trabajando esto justamente de los micromachismos y reconociéndolos en mí. Y por ejemplo, yo trabajo con masculinidades y ante las y algo que puedo resaltar de esto es que a muchos hombres en realidad les afecta ser machistas. O sea, a muchos hombres no les gusta, pero nadie les enseñó a interactuar de otra manera, porque les enseñaron a que tienen que defender su hombría y virilidad de esa forma. Y tienen este pacto, esta complejidad masculina que les impide hablar. Entonces, cuando un hombre habla respecto a estas situaciones, en realidad se ve, se me fue la palabra, de coercitivo, bueno, se ve influenciado, se ve intimidado por los otros hombres, ¿no? De no representar la misma masculinidad que los otros. Y generalmente a los hombres que van saliendo y van deconstruyéndose les van aislando, justamente por el mismo machismo. Entonces lo que nosotros tenemos que sostener es a estas personas que van saliendo, ¿no? Igual que a las víctimas, los hombres también quieren salir de estos machismos y nosotros tenemos que sostenerles y irles acompañando en este proceso y darles nuevas herramientas, porque es lo mismo que una persona, una víctima, quiera salir de la violencia y la dejemos a la buena de Dios sin ningún recurso después de que vivió toda su vida con violencia de género y depende totalmente del esposo.
¿Cómo le vamos a dejar en la calle sin trabajo, sin habilidades sociales, sin habilidades comunicativas, sin habilidades emocionales para recuperarse de todo el maltrato? Lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Si un hombre quiere salir, porque en realidad sí les afecta de todo este machismo, van a encontrarse en la misma vulneración de las víctimas, ¿no? En el mismo aislamiento. Y lo más probable es que, como a las víctimas, si es que nadie está ahí para acompañar su proceso, lo más probable es que vuelvan y que retrocedan y que vuelvan a ser más machistas y refuercen eso, ¿no? Entonces van a ver que el machismo les acoplaba, les daba un espacio para ser ellos, pero afuera, si es que quieren ser otra cosa, nadie les va a ayudar. Entonces, claro que pueden cambiar y por eso es importante que nosotros aprendamos a distinguir cuál es micromachismo es cuál, para que podamos ir psicoeducando y acompañando a estas personas, ¿no? Por ejemplo, esto vamos a ver mucho en los que trabajamos terapia de pareja, en la comunicación. Generalmente nos enfocamos más hacia la comunicación con la mujer, de decirle sí, tienes que hacer esto, cosas así, y decirle al hombre que tiene que apoyar. Pero ya estamos viendo que el decir apoyar es un micromachismo, ¿no? Entonces, psicoeducarles respecto a esto, respecto a los dos, qué parte están de cada uno apoyando a este sistema y enseñarles que el sistema es el problema, ¿no? Y que puede haber otra forma de relacionarse, ¿no es cierto? Entonces pueden transformar esas relaciones a relaciones más positivas, ¿no? En las que, por ejemplo, los celos en la actualidad ya no participan. Hay muchas relaciones que deconstruyen los celos, ¿no? Porque los celos son una forma de pertenencia, como los animales, ¿no? De celo, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí se dejó comprender. Gracias, profesora. Ya no alcanzamos a ver ni el video. Pero entonces continúa, parece, dígame, Esteban, ¿cómo continuamos? A ver, justamente estamos llegando a la hora. No sé cuánto demora el video, si me informa. Sí, unos 5 minutitos, pero igual me falta un montón de información por darles de la conceptualización de la violencia de género. En realidad estamos en la diapositiva 10 y son 22, así que nos falta un montón. Todavía más información. Pues bueno, entonces para que no quedara a medias, me parece si es que podemos retomarlo la siguiente clase que tenemos el siguiente fin de semana. Mientras tanto, recordarles que toda la información que me ha enviado, creo que son, déjenme ver, antes de equivocarme, no me gustaría ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aún te tengo que enviarlo de esta clase, ¿no? 12 documentos que me ha enviado. Mientras tanto, los documentos que me sigue enviando son, las seguiré subiendo a la plataforma. Igual las clases saben que empezaremos a subirles desde el día de mañana cuando los links estén listos. Y pues sí, eso quedaríamos. Más que nada para que no se corte o quedarse a medias, ¿no? Entonces, recuperaríamos las clases desde el día sábado siguiente y pues podemos terminar, yo creo, hasta aquí. Bien. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. No sé si tienen alguna pregunta final para despedirnos. Si no, hasta la siguiente semana. Gracias, profesora. Muchas gracias a ti. Gracias, profesora. Hasta luego. Una excelente clase. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias.